Bueno, entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos trabajando sobre el campus virtual? Y en el campus virtual estábamos diciendo que queríamos ver la parte de los extremos de las funciones. Y como no me gusta inventar el abuelada, entonces les puse el libro de Larson, el que tiene en la aula virtual, se lo subí, ¿se acuerdan? Entonces estamos en el capítulo 3 y como pueden ver estamos en la página 164. Entonces estábamos viendo los extremos de la función. Todavía no he subido nada nuevo porque no hemos salido de aquí, pero sí ya les voy a terminar de poner los últimos temas. En el aula virtual ya tengo los videos que les mandé al WhatsApp. Eso también ya lo subí en el aula virtual para que si no los pueden ver en el WhatsApp, en el aula virtual ya los van a ver. Entonces, miren, tenemos los extremos de la función, donde tenemos el mínimo de una función y tendríamos también el máximo de la función, donde la función en C tiene que ser menor, acuérdense que esto es menor o igual que f de x, y en el máximo f de c tiene que ser mayor que la función para todo x en el intervalo. Si pueden fijarse bien, aquí tenemos un intervalo. ¿Cuál es el intervalo? El intervalo es un intervalo cerrado. ¿Qué quiere decir? Que esta curva no va a ser desde ahí. Que lo tendríamos desde menos 1 que tengo aquí hasta 2. Y vamos a analizar cómo se comporta esta figura en este intervalo. Y entonces tendríamos aquí tendríamos un máximo y un mínimo. Entonces tendríamos el máximo absoluto y el mínimo absoluto en la función f de x igual a x cuadrado más 1. Acuérdense que cuando estamos hablando de x cuadrado, es una parábola que se abre para arriba. Y también estamos en el intervalo cerrado desde menos 1 hasta 2. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Todavía no? Sigo, si tienen preguntas pueden hacérmelas, yo no tengo problema. Entonces, miren, aquí está la definición para los extremos. Yo ya se lo había puesto en el aula virtual, pero también lo tenemos aquí, que los mínimos y máximos de una función en un intervalo son valores que están en los extremos. En un extremo y en el otro extremo tenemos dos valores de la función en el intervalo. El mínimo y el máximo de una función en un intervalo también recibe el nombre de mínimo absoluto y máximo absoluto. En el intervalo, sí. Aquí tenemos una función igual, donde tenemos un mínimo y un máximo, pero lo que estoy viendo aquí es que tenemos unos hoyos. Esta cosita blanca, ustedes saben, como vieron matemática básica, acuérdense que hay hoyos en la función, discúlpenme, y así se representan, como con una pelotita sin nada. Sí, bueno, de todos modos ya lo saben, supongo, ¿verdad? Y entonces miren, yo tengo aquí otra función. En la función de arriba tenía un intervalo cerrado. Aquí tengo dos huecos, que sería, que no es el máximo, tampoco sería aquí el mínimo, pero aquí yo ya tengo la función estaría abierta. ¿Cómo sé que está abierta? Porque yo sé que la tengo entre paréntesis. Y yo sé que eso también ustedes ya lo saben. Tenemos el teorema del valor extremo. Dice que si f es continuo en el intervalo cerrado a, b, entonces la función tiene tanto un mínimo como un máximo en el intervalo. ¿Qué quiere decir? Que si ella está cerrada, entonces los extremos, ella va a tener su mínimo y su máximo. Tenemos la función g de x, dice que va desde x cuadrado más 1 cuando x es distinto de 0, y 2 cuando x es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que dice que aquí no tengo un mínimo, porque está abierto como un hueco. Y entonces tenemos la exploración en la determinación de los valores, tanto los mínimos como los valores máximos en los tipos de intervalos, tanto en los cerrados como en los abiertos. Pero nosotros queremos trabajar más en lo que son los intervalos cerrados.
¿Tienen preguntas hasta ahorita o todavía no? ¿Todavía no? Ah, bueno. Entonces tenemos en el teorema del valor. Ajá. ¿Tienen preguntas? ¿O no tienen preguntas? El material no se lo voy a estar subiendo posiblemente mañana en el aula virtual para que sigan estudiando, porque acuérdense que ya estamos por salir. Ya vamos a terminar matemáticas. Dicen que el 14 es último día, pero como les estoy dando yo en Zoom, pues puedo darle un poquito más de clase. Mire, tenemos los extremos relativos y los puntos o números críticos. Entonces yo ahí ya tengo dos números relativos, donde tendríamos un punto en el punto 00, que sería una cresta. ¿Cómo sé que es la cresta? Porque es la punta más alta, y un valle es la punta más baja en una ecuación. A ustedes mucho le van a estar hablando acerca de cresta y valle. Entonces, el valle es el punto más bajo de la ecuación y la cresta es el punto más alto de la ecuación. Entonces tendríamos que en la figura, esta de aquí, tiene un máximo relativo en el punto 00. A ver, muchachos, ¿tienen preguntas? ¿Le puedo decir que sí? Es que creo que se me pausó. Tengo pausada la computadora. ¿Aló? ¿Aló? Sí, en unos 10 minutos se les mando otra vez la conexión, ¿oíste? El grupo. ¿Estás ahí? Ah, te lo voy a mandar al WhatsApp. Dice, profe, mándemelo a mí y te lo mando ahí. No, al WhatsApp. Dale, pues te lo mando a la correo. Pero puedes poner WhatsApp web en la computadora, ¿sí? Ahí lo voy a mandar, pues. Entonces, muchachos, ¿pueden o no pueden oírme? A ver cómo estamos. Ahora sí te echo la voz. ¿Tienen alguna pregunta? Siento que estoy hablando solito. Entonces, aquí tenemos los máximos y los mínimos. Y tenemos los puntos intermedios. Aquí ya tengo acuérdense que me dijeron que querían un ejemplo. Y en el ejemplo, tendría que el valor de la derivada en los extremos relativos, donde la derivada es 9x cuadrado menos 3 sobre x a la 3. Entonces, ¿cuánto sería esto? Sería, a ver, esto, muchachos, es la derivada de un cociente. ¿Se acuerdan que es f' de x por g de x por g' de x por f de x? Entonces, muchachos, aquí están usando la regla del cociente. ¿Dónde queda 9 por 9 menos x cuadrado? ¿Por qué? Porque esto usted lo puede sumar, restar, multiplicar. O sea, se hace todo lo que se tiene que hacer dentro de ella y nos queda 9 por 9 menos x cuadrado sobre x a la cuarta. Entonces lo simplifican y eso lo pondríamos en el punto f de x menos f de 0 sobre x menos x de 0, donde el límite, cuando x tiende a 0, el valor absoluto de x sobre x igual a menos 1, donde tendríamos el límite de la izquierda y tendríamos el límite cuando x tiende a 0, positivo, de f de x menos f de 0 sobre x menos 0 igual a 1. Entonces tendremos los límites de menos 1 hasta 1. Y aquí, muchachos, tienen la gráfica con la que podemos trabajar. Entonces, más abajo está la parte de punto crítico, donde tendríamos un f de c donde no existe y una tangente, donde podemos estar trabajando también los números críticos. Si tienen alguna pregunta, acuérdense que el miércoles nos podemos volver a conectar y les voy a explicar un poquito mejor acerca de los puntos críticos para no estarlos, etcétera. ¿No tienen preguntas?
De todos modos, vamos a estar trabajando un poquito más en esto. No nos vamos a quedar hasta aquí.